Decir que esta charla es para exponer sobre la historia de la informática en la Argentina desde los ojos del justicialismo, que es la mirada que expone Jorge Zaccagnini no solo en el día de hoy en esta charla, sino a través de su libro Antes de la Roba, que estamos acá también exponiendo. Jorge es miembro de nuestro consejo académico del IFAP y a su vez ya ha expuesto acá sobre otro tema de debate muy importante, como es el de las tecnologías convenientes. Mucho se habla de las tecnologías de punta, nosotros elegimos hablar de las tecnologías convenientes. Decíamos que es muy extenso el currículum. Jorge dice que es porque obviamente él tiene una trayectoria de vida también extensa, pero bueno, yo creo que no son sinónimos, es condición necesaria tener una trayectoria de vida extensa. Lo que le da valor a esa trayectoria es cómo es el contenido con el que Jorge complementó esos años, el contenido de su tarea. Entonces, hoy es coordinador general del Comité de Seguridad de la Información de la UTN, director de la editorial Mi Club Tecnológico, vicepresidente del Foro para una Nueva Política Industrial, FOMPI, presidente de la Asociación Civil Infoworkers, Trabajadores de la Información, creador y editor del suplemento Ciencia y Tecno de la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Esto fue en el 2012, todo lo anterior es lo que simultáneamente él desarrolla en la actualidad. Coordinador general de la Red de Interconexión Universitaria, RIU, del Ministerio de Educación de la Nación en el 98, organizador y coordinador del Centro de Servicios Informáticos de la Universidad de Quilmes en 1995, y una serie de actividades que, si compran el libro, van a poder informarse, de las cuales yo voy a destacar la última de ellas, que es la de secretario general de la Asociación de Trabajadores de Procesamientos de Datos del año 1975, porque eso constituye una línea de trabajo que hoy deviene en Infoworkers. ¿Es así o...? Es así, con algunos agregados. Bueno, que ellos van a saber comentar. Junto a Jorge está el compañero Bocio, que es precisamente secretario... ¿Es el actual presidente? Es el actual presidente de Infoworkers. Yo tengo que asistirme también con algo de informática para demostrar que estamos a... Tenemos Horacio Bocio, que va a actuar como panelista de Jorge, es licenciado en informática, 50 años de profesión y 30 de docencia. Es la apretada síntesis de una también muy larga carrera que se corona con la actual condición de presidente de Infoworkers y miembro también de la comisión directiva de el Foro por una Nueva Política Industrial, donde es responsable de la gestión de proyectos. Pensábamos contar hoy en persona con el compañero Bonetti, que es el secretario general adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal. Lamentablemente, por otras obligaciones, no nos va a poder acompañar personalmente, pero ha tenido el enorme gesto de grabar un video que vamos a poder ver después de la exposición de Jorge. Así que ahora los dejamos con el compañero Jorge Zaccagnini. Muchas gracias. Gracias, Kelly querida. Otra vez agradezco tanto a vos como al resto de la dirección del instituto la posibilidad de charlar de algunos temas que pensamos que tienen alguna importancia. Esencialmente, el tema de la historia de la informática tiene importancia por dos razones.
En primer lugar, porque charlar de historia con ojos peronistas es algo que nosotros debemos retomar, porque el borre de memoria, lo digo en un día ciago como el de hoy, donde han pasado muchas malas noticias, ¿no es cierto? El borre de la memoria que sistemáticamente se hace en las nuevas generaciones, y muchas de las que no lo son, es algo contra lo cual hay que luchar con todas las fuerzas, y hablar de lo que pasó en la Argentina en informática, es una nueva tecnología que sirve de ilustre para los que se creen modernos, y que en realidad es un instrumento que puede ser de liberación o de dominación de acuerdo a qué utilización se haga de él, es parte de una militancia que creo debemos hacer en todos los aspectos de la cultura argentina. Entonces, como yo soy portador, por los 73 que llevo arriba y los 54 que llevo en la profesión, soy portador de una condición de ser testigo, protagonista a veces, y otras veces, digamos, yo diría, víctima de muchos de los acontecimientos que hubieron vinculados a la informática. Me parece interesante que esto sirva como un testimonio de algo que en general no está escrito en ninguna parte. Voy a tener que referirme, a pesar de que, digamos, el eje no es el libro, voy a tener que referirme al por qué yo escribí ese libro. Siempre me preocupó esto que dije recién, es decir, la capacidad que tienen las sociedades y muchos de los poderes, de los cuales nosotros, los que estamos de este lado, lamentablemente dominamos poco, tenemos poca capacidad de poder manejarlo, de borrar la memoria de las sociedades. Es decir, desde Halley y de aquellos grandes, yo diría, adivinadores del mundo por venir, el Ministerio de la Memoria, el lugar donde se borraba la realidad y se transformaba en lo que quería el poder del momento, ha sido una denuncia constante y una herramienta, una actividad que se desarrolla permanentemente sobre nosotros y sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, esa preocupación hizo que yo pensara, 54 años llevo en esto, fui protagonista y otras cosas de lo que pasa en la informática, y en realidad no hay un lugar en donde se cuenten las cosas desde la mirada nuestra, no lo hay, no lo había. Si vos recogías algunas historias oficiales, que hay por ahí, que existen algunas, en realidad pasa como lo que pasa en otros temas, es una deformación de lo que sucedió, porque está visto desde el punto de vista de los intereses, de los tipos que tienen esos intereses. Entonces agarré con mucha paciencia, con una periodista que tenía mucha paciencia, y me senté y durante 2 meses me puse a contar qué teníamos que decir, después lo ordenamos y el resultado es el libro y lo que hoy intento hablar. Esta es la tapa del libro, y mi deseo, hoy que la tecnología permite que algunos lo vean no estando acá, es que esto ayude al sincretismo entre las experiencias de las nuevas generaciones y las cosas que nosotros podemos tener que decir para que se resignifiquen y de alguna manera contextualicen, de alguna manera den fuerza a la sensación de que los jóvenes son parte de nuestra historia, de la historia del peronismo, aunque muchos no lo sepan, o aunque muchos hayan pasado por un sedazo de deformación de lo que es la historia del peronismo y en general de la lucha de la sociedad argentina y del pueblo argentino por transformar en una identidad de liberación. Así que el espíritu es ese. Yo voy a tratar de ser lo más informal posible y pedirle que charlemos, que lo charlemos, digamos, ¿no? No se asusten de todo esto, no voy a hablar. Bueno, yo voy a empezar a hacer una especie de relato mínimo, dividido en 2 partes. La primera parte es década por década, desde 1950 hasta la actualidad, qué carambolas pasó con esta tecnología. Y después voy a hacer una visión, de la misma manera está ordenado el libro, que es tema por tema, algunos temas. Empezamos. Década del 50,
para los memoriosos, a ver si puedo retroceder. ¿Cómo hago para retroceder? Con la flechita para atrás. Sí, pero en la flechita para atrás tendría que apretar algo más en esta. Ayúdame, papá. Ahí está, maravilloso. Maravilloso. Ah, gracias. Viste que el sincretismo sirve. Bueno, en el 50. El 50 fue, digamos, el desembarco de la informática en Argentina, como consecuencia de una historia que tiene muchos años, con algo que está ahí, que figura ahí, que es la tarjeta perforada. Muchos de los jóvenes no lo conocen. No somos más los viejos que los jóvenes, así que voy a decir alguna cosa que todos conocemos, pero que en realidad plantea ahí en el video, se está viendo, la perfoverificación, el hacer agujeritos en un cacho de cartón, que de acuerdo a la composición que tenían los agujeritos, podían ser leídos e interpretados. Era un sistema tedioso. Acá hubo un momento de gloria para la tarjeta perforada y para IBM que las vendía, que fue el PRODE. Que el PRODE procesaba de alrededor de 6 o 7 millones de tarjetas por semana. ¿Ustedes se acuerdan del PRODE? De eso de ganador, empate, igual. Exactamente, que el gran negocio era, además del negocio de Mendiburu, que se llamaba, creo, si no me olvido mal, el presidente de Tupele, que hacía el negocio del lado del Estado, estaba, que era el jefe de un centro de cómputo monstruoso que tenía Bienestar Social durante muchos años, era un negocio que tenía IBM de vender todos los años, todas las semanas 8 millones de tarjetas a precios monstruosos, donde comenzaba a germinar, a gestarse un pensamiento y un negocio que hoy, digamos, está instalado, que es más importante que vender máquinas, es vender servicios, es vender el producto que no solamente, por ser intangible muchas veces, no le puede dar medidas si vale 3 millones, 30 millones, sino que además hace dependiente al tipo que lo compra, que es el negocio que hace IBM en el mundo. IBM dejó de vender computadoras y hace un negocio muchísimo más grande, que es el de vender servicios a precios, digamos que ustedes pueden imaginar cuál, con lo cual concentra ese nivel de dependencia y ese nivel de negocio en ámbitos que no pueden mensurarse, como puede ser una computadora que uno sabe que vale $500, $700. Ahí el servicio puede ser cualquiera. Bueno, ahí están las perforadoras. Yo recuerdo dos anécdotas chiquitas, para no ser tan aburrido esto, que viví. Una de ellas es una anécdota de otro, pero la voy a contar. La computadora tenía que... Yo trabajé en el Banco Nación en esta época, fue mi primer laburo. Era programador en el Banco Nación. Un poco antes, ahí arrastraba una anécdota que venía de muchos centros de cómputos que usaban nada más que tarjeta, que era que una vez, imagínense, había digamos, el balance del Banco Nación tenía 3 millones de tarjetas que procesar en una máquina que leían cada tarjeta una por uno, un kilómetro. En un momento dado pasaban un balance determinado y había 10.000 pesos de diferencia. Entonces, según se cuenta, un operador agarró una mosca, la puso en el uno de los 10.000 pesos de una tarjeta y terminó de procesar, y como la mosca le tapó el agujero que marcaba los 10.000 pesos, dio el balance correcto. Yo lo que recuerdo es que los... Ahí empezó la contabilidad creativa. Tal cual. De la cual el héroe es la mosca, no el tipo que da mejor. Bueno, yo lo que sí recuerdo de esa época eran los grandes centros de perforación, muy ruidosos, un trabajo bastante desgraciado, que por otro lado, daba laburo, daba trabajo a muchísimos compañeros y compañeras, esencialmente mujeres, que debe ser por un tema de precio, porque por muchas razones que muchos otros de los que están acá pueden contar mejor que yo, eran las que en general llevaban el trabajo de la perforación. Esa digamos, demanda de esos equipos que se llamaban de registro unitario, porque tenían cada uno una tarjeta, funcionaba, fue, digamos, la preparación cultural para lo que desembarcó en los años 60. Que me parece que, si no lo hago mal, estamos acá. Traigo siempre una película porque para los viejos nos acordamos, esta es una película del año 60,
nos trae la memoria. No tengo la música, pero tengo eso. En los años 60, el signo fue que las grandes empresas de computación desembarcaron en Argentina. Una de las características que tuvo el desembarco de la tecnología informática en la Argentina en esos años es que la demanda se creó desde la oferta y no desde la demanda. Es decir, los que desembarcaron con el discurso que a través de los siglos y de los años se sigue insistiendo de la modernidad, de la comodidad, de estar en el mundo del desarrollo y del avance, comenzaron a plantear la cultura del uso de la tecnología informática como una cultura de la cual uno no se podía eludir. Cosa que era bastante cierto si procesábamos todos los sueldos del gobierno, pero quizás no era tan cierto en ese momento, ni lo es ahora, si lo que estábamos planteando era un espacio de trabajo de una pyme que tiene 20 obreros y 2 administrativos. Es decir, el tema de tecnología conveniente, que planteaba muy bien, digamos, ese nombre, Kelly, en realidad en ese momento hubiese sido importante para discernir en qué lugar era conveniente utilizar el equipamiento y en qué lugar no lo era. Ese desembarco trajo otro elemento más, que es que la gente le compraba a IBM, los gerentes de las empresas. ¿Por qué le compraba a IBM? Porque igual que todo lo que digo es asimilable a otros espacios. Si le compraban IBM y salían mal las cosas, bueno, le compró al que tenía que comprarle. Si le compraba cualquiera de las otras 3 empresas que eran importantes, que era Honeywell, que era Burroughs en ese momento, que se llama de otra manera, Unisys se llama ahora, o le compraban en NSR, después tenían que justificar porque le salía mal porque era una empresa chica. Entonces IBM fue creciendo su poder sobre el Estado con otro elemento importante más, que era la colocación de los expertos. Es decir, éramos, yo era parte de ellos, 3.000 expertos en la Argentina con 50 centros de cómputo, cuyas computadoras valían $1 millón por debajo de la plata. En realidad es mucho más. Esa cantidad de expertos teníamos 2 actitudes. Si éramos condescendientes y amigables con el vendedor de IBM, seguramente con la rotación que había en ese momento, el vendedor de IBM lo conseguía que el programador fuese jefe del centro de cómputo de la otra computadora que vendiese, y así conformaban una élite, como los mayordomos en las casas inglesas de la oligarquía, digamos, de la realeza, en donde los alcahuetes eran los que más crecían dentro de esa línea. Yo en esos años digamos, estoy contando la historia de la informática a través de mi propia historia, porque no me puse a mirar por un microscopio que hacían todos. Yo cuento a partir de aquí. Yo en esos años tuve una suerte que me acompañó toda la vida, que es que siempre estuve en la contra, digamos. Siempre estuve en la contra por mi personalidad y todo, porque así soy. Y yo entré a laburar a Burroughs, que era la Unisys, y ahí, bueno, era muy joven, tenía 23 años, 24, me tocó pelear con un computador que era un computador mucho mejor que el IBM en lugares importantes. No voy a contarlo, pero no tenía nada que ver. Yo fui compañero de Jabran, por ejemplo. Jabran era vendedor de burro y yo era compañero de él. Bueno, en esos años. Y yo me instalaba equipos que eran superiores en tecnología. Por ejemplo, instalé el equipo de Ford, un equipo que Ford puso en la Argentina porque tenía un equipo similar en Sudáfrica. Entonces, desde la lógica de la multinacional, decían, vamos a utilizar los mismos sistemas, compremos a estos estúpidos que habían puesto 3 equipos. Y los otros equipos que instalé fue en el Banco de la Provincia, donde Burroughs le ganó una pulseada terrible, no importa, en otras historias, un poco porque era más vivo que los vendedores de IBM, y en segundo porque era más pícaro que los vendedores de IBM, eran las 2 cosas, digamos. Así que ahí fue otra historia. Entonces, esos años, el desarrollo pasó por un conflicto entre las grandes empresas internacionales vendedoras de máquinas y un deseo objetivo de fabricar nacionalmente algo. Acá hay un dibujo, a la izquierda de lo que están viendo en la pantalla, hay una computadora que fue
el caballito de batalla de IBM, que era la que se llamaba IBM 1401, que era una computadora que tenía el Banco Nación y con la cual antes de, bueno, tuve mi primer trabajo profesional y programé allí. Ese fue el caballo de batalla, entró en todos lados. Pero a la derecha está el equipo de FESIVA, que es un equipo que hizo, y yo le voy a pedir perdón al héroe nacional que quiso hacer esto, a la cual yo le hice una entrevista para el Club Tecnológico poco antes de que él falleciera, que era, si alguien viejito se acuerda, o no tan viejito, pero con más memoria que yo, que era el jefe de electrónica de la Universidad de Buenos Aires, de ingeniería, que él desarrolló este equipo, que era un equipo totalmente armado en el país con un entusiasmo. Yo cuando, ya me voy a acordar el apellido, Ciancarlini, exactamente, ¿qué me lo dijo? Grande, gracias. Ciancarlini yo lo conocí de viejo, yo no lo conocía. Era un hombre que a los 80 años parece que tuviera 18. Ese entusiasmo, estaba escribiendo un libro, la verdad es que me impactó. Y él, bueno, la historia yo la cuento de menta, porque no era la mía, pero él intentó plantear una fabricación nacional cuando la diferencia, la divergencia entre lo que se podía hacer afuera y lo que se podía hacer adentro era mucho menor que lo que hoy podía ser. Entonces, vaya mi homenaje en estos años a esos héroes anónimos que, como Sabio en otro momento y como otro Moscón y otro, supieron en el inicio de la tecnología que lo que se hiciera en ese lugar era importante. Bueno, voy bastante rápido, por suerte para ustedes y con alivio. El crecimiento de una demanda a partir de la cultura, del uso de la computadora, trajo en los años 70 la creación de un negocio, digamos que era importante y del cual yo viví varios años, que era el negocio del servicio de computación de datos. ¿Qué pasa? Un equipo valía $500.000 en esa época, suponete, nadie podía comprarlo. Bueno, había empresas que tenían programadores, que tenían analistas, que tenían verificadores, verificadores, iban a una pequeña o mediana empresa, le hacían el trabajo y le cobraban, con computadora propia de esa empresa, le cobraban mucho menos dinero y además le daban una tecnología que ellos desconocían porque no había un mercado, no había suficientes trabajadores con conocimiento suficiente como para poder armar centros de cómputos en todas las empresas que demandaban. Era la época del cerebro electrónico. El cerebro electrónico. Entonces, lo cuento desde la empresita que yo tenía, uno iba porque alguien quería hacer los sueldos, entonces decía, miren, yo quiero una empresa de 100 personas, yo quiero que el cerebro electrónico me liquide los sueldos. Mire, para que el cerebro electrónico le liquide los sueldos, usted tiene que cargar bien los datos de cuántas horas estuvo cada trabajador. Porque si usted pone mal la hora, no, pero el cerebro electrónico me tiene que resolver todo. Bueno, esa lucha, digamos, y ese desarrollo se hizo a través de las empresas de servicios de computación. Yo rescato esto porque entre los múltiples sombreros que tuve, yo fui presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Computación, que dio origen a lo que hoy se llama el CESI, que es la Cámara de Empresas de Software y de Servicios Informáticos, que en realidad son más servicios que software. La lucha que teníamos nosotros, por lo que dije anteriormente, es que las empresas de servicios son las que dan cultura y dan negocio. Y las empresas que venden enlatado, como se llamaba en ese momento, un programa que usted aprieta el botón, además de concentrarse como se concentra el capital afuera del país, además es negocio para una única vez, digamos. El tiempo dio la razón que en realidad el énfasis está en los intangibles con los cuales uno genera una relación personal con los usuarios de tecnología. ¿Vamos bien? ¿No se han aburrido hasta ahora? ¿No? Bueno. No, si no, dígamelo, no tengo problema. Yo parto de la base que aburro, así que... Bueno, esto lo conocen, ¿no es cierto? Esta es la década del 70, donde voy a traer una memoria que en este momento para mí es sagrada, que es la capacidad que tuvo nuestro único líder de poder
juntar pedazos que parecían que no eran juntables y ponerlo en disposición para defender a la nación. Creo que este es un desafío que hoy tenemos los peronistas, no para lograrlo en general, porque no vamos a poder, pero para poder entender que tenemos la responsabilidad de tener la humildad y la capacidad que poder juntarnos a pesar de nuestra diferencia. Disculpen, es mi pensamiento en este momento, y el dolor del día de hoy me da, digamos, en la mitad del corazón como para poder decir esto, lo que estoy diciendo, ¿no? Me gustaría otra vez, como pasa acá, no esto, sino lo anterior, que pasara un coche con un compañero nuestro o compañera nuestra y el pueblo lo aplaudiera en su conjunto. Me gustaría que volviera a pasar eso. Bueno, estos años, ustedes, acá lo estamos viendo, no hace falta que se lo recuerde, trajo una posibilidad que fue una nueva posibilidad de la fabricación nacional. En ese momento el nombre era FATE. FATE Electrónica era una empresa que a partir de una suma entre intereses, inteligencia y algo de ideología, intentaron construir equipamiento informático en Argentina, cosa que se destruyó sistemáticamente a partir de 1976. Por eso yo paro en la película acá, porque ese fue el segundo intento en la Argentina de construir tecnología informática y la segunda vez que la lógica global, algunos errores nuestros y muchísimo del poder de los otros, lo abortó. Así que esto fue la década del 70. A partir de 1976 desapareció en ese momento todavía en los 70 la fabricación de la computadora era el hecho estratégico. A medida que se fue sumando a la computadora lo que es desarrollos intangibles, que es lo que más valor agregado tiene, ese desarrollo intangible fue ocupando el centro del poder económico de los procesos informáticos. Hoy la computadora, que cada vez vale menos, cada vez hay más competencia, en realidad es una parte mínima, y así debemos entenderlo, de lo que es el negocio de, podríamos llamarlo sistemas de información. ¿Cifra era de FATE? ¿Perdón? Cifra era de FATE. Pero eso fue nosotros llegar a comprar la cifra para la facultad. Pero eso fue después del 80, porque hay un intento más, digamos. No, yo estudié en los 70. Cifra la calculadora. La calculadora. Sí, era cifra, la marca era cifra, la marca comercial era cifra. Bueno, llegamos a los 80. Acá es historia más reciente, ¿se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Se han festejado, un montón de gente, tercer movimiento histórico, no importa. Lo importante de la década del 80 es la aparición de un monstruito que nos ha cambiado la vida a todos, tanto como nos cambió después el smartphone, que es la computadora personal. La computadora personal, que es un invento, no voy a lo técnico, pero digamos fue un negocio que transformó a la informática de una preocupación, de un tema de agenda, de empresas para arriba, a ser un tema de agenda de las personas, digamos. Y trajo consigo la posibilidad de socializar el conocimiento y el uso de las tecnologías de información. O sea, bienvenida a las computadoras personales, sumado al segundo dibujito, que es la llegada de la red de redes. Todo este discurso que ustedes saben, que yo comparto, que es maravilloso, como potencialidad, y que normalmente, como pasa con todos los inventos, con todos los avances de la tecnología, los primeros que se apropian y utilizan es el poder. Siempre la tecnología está en primer lugar en función y en beneficio del poder. Y nosotros nos toca, a los que estamos del otro lado, ver cómo podemos sacar un pedazo de eso y ponerlo en función de nuestros propios intereses. Es un desafío difícil pero eterno. Entonces, los años 80, a ver si me olvido de algo. No, los años 80 es el año del nacimiento de la PC
del abaratamiento de las primeras PC, que valían 5, 6, 8 lucas, 8.000 dólares verdes, ¿no? 8.000 dólares. Y de, más que nada, de lo cultural, de la percepción que la computadora podría estar en manos de cualquier persona. Y eso fue en los años 80. Ustedes han visto la película, esto culmina con otro desastre, digamos, social, bueno, del cual no vamos a hablar porque no tiene que ver con la tecnología, digamos, ¿no? A ver, vamos a esperar a que llegó. Acá había escrito algo que lo quiero decir, que es la semejanza entre la llegada de Internet y la definición de la ley que hace Borges en su cuento, donde dice que la ley es el lugar donde están sin confundirse todos los lugares del orden visto desde todos los ángulos. Eso es, todos los ángulos. Todos los ángulos. Termina el 80 y como el libro habla de antes de la roba, y la roba llegó en los 80, la historia de las décadas la paro acá. Lo que viene después es conocido por todos, podemos resignificarlo, pero yo prefiero resignificarlo mirando cada una de las actividades que tenemos y contando la historia hasta hoy de esas actividades y no la historia de vino una computadora, esta computadora más grande, la otra más barata. Así que pasamos a plantear las cosas desde los ejes de la historia de la informática argentina. ¿Seguimos bien? ¿Sí? Bueno. Este es el conjunto de temas que voy a tocar, cortitos todos. Voy a hablar de la industria, voy a hablar de los empresarios nacionales a través de los años, de lo cual tengo mucho que decir. Voy a hablar un minuto del periodismo informático que existió, existirá si Dios quiere. Voy a hablar de todo un proceso que es, lo llamo acá informática para todos, que tiene que ver mucho con la presencia del hoy presidente de InfoWorkers, que es qué significa socializar la cultura del uso de la tecnología informática. Voy a hablar de los trabajadores informáticos, que hay toda una línea, y finalmente voy a hablar de informática y de política, es decir, algunas experiencias y algunas anécdotas que tuve que vivir desde el hecho que, por obra y gracia, no me acuerdo de quién, creo que fue de Luder, en los años eso, alguien empezó a pensar de que en la tecnología informática y el peronismo yo tenía siempre algo que decir, digamos, y me tocó decirlo en muchos lugares y en muchos años. Así que vamos a empezar con la industria informática, si les parece bien. A ver qué se ve. Bueno, la industria toma los mismos ejes, pero lo referencio a un solo tema. La informática en la Argentina comienza tempranamente con un gesto y con una decisión importante que hizo un hombre que yo valoro mucho, más allá de que no pensaba en muchas cosas como yo, que era Manuel Sadowski. Manuel Sadowski, que era el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que comenzó la primera carrera en informática cuando yo tenía 18 años y entré en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hice lo que pude hasta el año en que los bastones largos me rajaron a mí y a un montón de gente, entre ellos a Sadowski. Tuvo dos virtudes. La primera virtud fue traer a la Clementina, que era una maquinita de English Electric, Leo Electric, una máquina inglesa que estaba desarmada, y que él la trajo, la gente de él la trajo y la armó. Yo tengo un recuerdo, cuando yo estaba en el secundario, en el quinto año, fui compañero
y sigo siendo amigo, gracias a Dios, de un amigo mío que se llama David Sadunaiski, que es el sobrino de un astrónomo muy importante, estuvo en la NASA, etcétera, y que fue en gran medida armador de ese centro. Entonces mi amigo David, que sentaba en la misma mesa, en la misma banco que yo, todo el primario y todo el secundario, me dijo: che, vos que vas a estudiar la computación, ¿no querés venir a ver, están armando un centro de cómputo? Y me llevó con mis 17 años, y imagínense cuántos años hay, a donde yo estudié después, allá en la Pileta de Núñez, enfrente, estaba haciendo el pabellón 1, y yo vi esa Clementina antes de ser armada. Se llamaba Clementina, ustedes no sé si saben esto, se llamaba Clementina porque había un programita que imprimía en la impresora que tenía y habían captado que las notas, y entonces de acuerdo a qué imprimiese, salía un sonido distinto. Entonces tocaba Clementina. Entonces por eso le pusieron Clementina al muchacho. No tenía por supuesto visor, no tenía monitor, ni siquiera tenía una teletipo para que dijese lo que pasaba, sino era un tubo de radio católico que de acuerdo a la forma que tenía, el muchacho interpretaba si funcionaba o no funcionaba, y ocupaba una oficina, una estructura bastante más grande que esta. Bueno, pero esa fue la primera computadora. No que estudiamos computación científica, que fue mi caso, aprendimos, yo ya venía trabajando de antes, pero no importa, los que empezaban ahí, aprendimos a programar con esa computadora que tenía una entrada de cinta de papel, que cada vez que uno se equivocaba, se programaba en absoluto, no sé si ustedes saben lo que es, pero es el idioma propio de la máquina. Y si uno escribía, no hacía mueva a tal lado, bueno, eso. Cuando uno se equivocaba en uno de los datos, tenía que cortarle el papelito con ese dato, agarrar otro perforado del siguiente papel, pegárselo de otro lado y volverlo a pasar. Esa es la historia original, digamos, de una línea, que es la línea desde las universidades de ponerse a reflexionar de la importancia que tenía esto. Bueno, esto era en exacta, digamos, ¿no? Veremos lo que viene después. Viene... Cortar y pegar. ¿Cómo? La antecedente de De cortar y cortar y pegar, pero era con plasticola, digamos. Esta es la máquina, digamos, más avanzada que contaba Kelly recién. Esta es una computadora de registro unitario, se llamaba, que Cifra hizo acá. Los 70, ya lo conté antes, pero digo, y no esto. Esta era la industria nuestra. Acá está la cifra en el 70 de la calculadora que también se fabricó en la Argentina. Siguió el tema. Acá pongo dos empresas, esta es la actualidad. Acá pongo dos empresas que han crecido mucho gracias a algunos factores, esencialmente a la compra del estado de computadoras para todo el sistema Conectar Igualdad. Esta empresa, ustedes conocen la marca, Exor y Van Gogh, son parte de un grupo de 5 o 6 empresas que tuvieron el mismo fenómeno de crecimiento. Los dueños de esto, Exor es Luis Sikowski y Van Gogh es Carlos Suárez, dos amigos, porque digamos, entre la gorra que tengo, que no importa, yo soy el presidente de la Comisión de Software y Servicios Informáticos de Camoca, que es la cámara que junta a estos muchachos, y yo los conozco hace muchos años, especialmente a Luis, son gente muy macanuda. Ahora vienen los palos, vienen después, pero son gente muy macanuda, hicieron su negocio, e hicieron sus negocios a partir de esto, que fue Conectar Igualdad. Como nosotros estamos planteando la historia de la informática, yo quiero tener un pensamiento crítico de lo que fue el desarrollo de la fabricación de computadoras en Argentina. Estas empresas que crecieron mucho, llegaron a tener 500 y 800 trabajadores, Van Gogh se fue a 300, que lo único que hacen es vender computadoras importadas, desaprovecharon la oportunidad de manejar un negocio floreciente para desarrollar una tecnología informática que sirviese cuando se acabara la época de la plata dulce, que fue la plata que recibieron durante los años de este fenómeno. Y funcionar, voy a ser crítico, se lo dije a ellos en mi
revista que yo publico, lo saqué muchas veces, y fueron funcionar a un proyecto nefasto desde mi visión, que fue el proyecto que trajo este personaje que se llama Negroponte y que planteó el vínculo entre los alumnos, los jóvenes e Internet sin una escuela en el medio. Decía el señor Negroponte: la computadora es el caballo de Troya que va a permitir que los jóvenes accedan al mundo global. Eso decía el señor Negroponte, lo dijo delante mío, en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Educación. Yo era uno más ahí, lo escuché. Y esa maravilla que él planteaba es exactamente el riesgo que tiene la difusión de la tecnología sin una cultura de uso. ¿Por qué la conocías? Porque sabía, señor Negroponte, hermano de otro Negroponte famoso que creo que era de la CIA, el otro Negroponte, sabía que además del negocio que podía hacer, introducía de esta manera una herramienta que permitía la espontánea adhesión a proyectos y propuestas de orden culturales de orden global. Entonces, el gran problema que tuvieron tanto Exxon como el resto de compañías, lo digo, es que no aprovecharon el dinero que ganaron para hacer un desarrollo que acompañara el desarrollo tecnológico con un desarrollo cultural que permitiese poner a las herramientas en servicio de un proyecto nacional. Eso por parte de las empresas. Y nosotros es una materia pendiente que creo que debemos revisar en algún momento. Esto es algo que deberíamos hacer. Nosotros digo lo de este lado. Bueno, sigo. Acá se acaba la denuncia informática. Vamos a otro tema. Los empresarios nacionales. Bueno, vamos a ver. En los años 60 los empresarios nacionales, hablo como empresarios nacionales, no los gerentes de las empresas informáticas, hablo de los empresarios que intentaron, hacían negocio comercializando cosas vinculadas con la informática. En los años 60, como dije en otro momento, el negocio de los empresarios nacionales eran los servicios de computación, porque no requerían inversión. Así empecé yo con la empresa que tuve. Me fue mal, por supuesto, pero tuve muchos años. No requerían inversión, salvo el propio conocimiento. Actuaban de intermediario, digamos, con valor agregado de su propio conocimiento entre la necesidad de los clientes y, digamos, la tecnología, y además tenían la capacidad, a la medida que hubiera técnicos más o menos de nivel, tenían la capacidad de hablar en el idioma del usuario, porque el tema, una de las luchas que hoy existen todavía, pero que en ese momento era a muerte y que perdimos, es que había la disyuntiva: o la tecnología habla el idioma del usuario, o el usuario termina dominado por el idioma de la tecnología. Y lo que ha pasado es lo segundo, y lo que ha pasado, compañeros, es lo segundo. Por lo tanto, esas empresas de servicios que iban y hablaban con el tipo del cerebro electrónico y lo traían desde su posición a utilizar la herramienta, cumplieron un rol cultural que no es quizás suficientemente valorado, pero que cuando la rueda termine de girar se va a entender que ese camino de la aproximación a la necesidad de la persona que está es el camino que en realidad digamos, hay que hacer y transitar en cualquier tecnología, en especial en la informática. Bueno, esta computadora que está ahí fue una computadora, también lo cuento, una pequeña anécdota. Yo estuve en el Banco Nación 1 año y medio. Hice un sistema nada más, y después, porque tengo culo inquieto, la verdad que tengo que reconocerlo, porque surgía, apareció la oportunidad de trabajar en un service que se llamaba Data Process, que era de un grupo que se llamaba Chapiro y Asociado, que es Jorge Chapiro, ustedes lo conocieron, muchos de ustedes. Jorge era un pibe, estaba Abraham, el padre, ahí. Y bueno, yo llegué como programador, me hicieron una buena oferta, tenían este computador que era un 360, un barra 360-20, el primero que llegó a la Argentina, que estuvo en el sesquicentenario, bueno, no se acuerda nadie, si son todos conocidos, pero cuando se hizo la fiesta del sesquicentenario hubo una computadora que puso IBM que fue esta. Yo llego a esa empresa que era de 8 personas, se arma un despiporre, renuncian todos. Quedo, yo tenía 21 años,
Quedo de gerente de Data Process con una computadora y durante muchos años pasaba de gerente, laburaba de todo, no perforaba porque soy malo perforando, programaba, visitaba a los clientes. Eso, digamos, una cosa personal, me conformó como un hombre de servicios de computación. Yo no soy un hombre de informática, yo soy un hombre de servicios de computación. Yo creo absolutamente en la cultura que se transmite desde un uso más allá del aparato, de la tecnología, sea cual fuera esta, ¿no? Bueno, esto fue en los 60, cuando yo, 44, sí, 20 años, 22 años. En los años 80 aparece CAESCO. CAESCO era la Cámara de Empresas de Servicios de Computación que yo mencioné recién. En algún momento, el conjunto de empresas, estaba Chernisky, con Procet, con Cosme, hay toda una historia que ya le voy a contar con Ernesto, que Ernesto fue el primer presidente de la Cámara, el segundo presidente de la Cámara, que después fui yo presidente de esa misma Cámara. Estaba la mayoría de las empresas de servicios, había muchas importantes, estaba Bairesco, que era una empresa enorme, estaba Facema, que era la empresa de Bungibor, donde estaba el Gordo Juárez, con lo cual hicimos amistad, porque la mía era una empresa chiquita, pero algunos pensaban que expresaba bien intereses del conjunto de las empresas de servicio, entonces me vinculé con todos ellos y sigo creyendo que eran, digamos, actores importantes de esos años. Aparece CAESCO, bueno, ahí tenemos algunas de las cosas que pudimos hacer desde CAESCO. Porque en paralelo estaba la Cámara de Empresarios Electrónicos. Ah, no, sí, pero la electrónica en esos años era la fabricación de computadoras, digamos. Claro, computadoras y también radios, digamos. Claro, era Yo porque de ahí salió un gran empresario nacional, radical, pero uno de los que más reflexionó sobre el desarrollo argentino, que fue Marcelo Diamo. Así es. Bueno, Marcelo, lo que él dice, y digamos, y lo que se plantea, lo que planteaba era la visión de lo que sucedía desde un ámbito que era la mezcla entre la voluntad de hacer industria nacional y lo que traía como cambio de escenario las nuevas tecnologías, con una lucidez especial. Bueno, acá hicimos muchas cosas, creamos el Día de la Informática, lo quiero contar porque es importante. El Día de la Informática, no existía un Día de la Informática, nosotros desde la Cámara lo creamos. Yo era el peronista, CAESCO, cuando llegué yo, que estaba Fosín, en realidad era la Cámara que todos, los radicales también, querían anatemizar porque era la Cámara donde había un peronista que era entonces era malo, sucio, no se puede cambiar, etc. Nosotros hicimos un trabajo interesante porque la fuerza principal en ese momento eran los bravos verificadores, que son los más parecidos a trabajadores. Escenas de mire del tipo, cosas, qué sé yo. Entonces, desde el armado de esa base, sosteníamos a las empresas medianas y grandes, como Facema, en un proyecto, digamos, de crecimiento de la actividad sin que se rompiera, sin que hubiera la brecha. La brecha no existiera, digamos. Entonces, eso anduvo bastante bien, digamos, durante los años que estuve, que salí de ahí, no por decisión propia, porque pasé a ser secretario del Sistema de Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando Carlos Grosso llegó y me llamó porque me quería mostrar. Como yo estaba en CAME, ahí está justo con Cornide, que en ese momento era, ahora está mala palabra, pero hasta hace 6 meses atrás era maravilloso, para mucho. Yo le llevé, a través de un amigo desarrollista, le llevé la idea de que hubiera una cámara informática en CAME, que en ese momento CAME era una cosa distinta a lo que es ahora, pero no importa. Y bueno, yo terminé siendo el comité de presidencia de CAME y CAME fue la única confederación que planteaba el tema, ¿no? Por eso apareció. En el medio de eso, lo digo más, lo que pasa es que un recuerdo trae lo otro. Hubo algo muy importante que hubo un acuerdo con Brasil que yo firmé en nombre como presidente de la Cámara, con la Cámara de Software brasilero en Brasilia, con la presencia del vicepresidente de Brasil, para articular un proyecto entre ambos sectores. Por eso dice esto
el turno Latinoamérica, el turno de informática, es un artículo que saqué, no me acuerdo dónde, creo que en La Nación, no, en La Nación o La Razón, algún medio amigo, pero donde se planteaba la necesidad de articular como un proyecto de orden político y no como un proyecto de orden solamente tecnológico. Esto es. Hasta ahora seguimos bien, no nos dormimos, no nos morimos, no. Bueno, yo pregunto, le doy la oportunidad siempre. Sigamos. Bueno, decaico a Ceci. Ceci, se está discutiendo ahora. Ceci es un conflicto. Les voy a contar algo de Ceci, aunque yo no pertenezco a Ceci. Ceci es un espacio muy importante, hizo cosas muy importantes, especialmente la ley del software. Y durante un tiempo estuvo trabajando con los trabajadores, especialmente con UXA, que es el gremio de SADAI, donde está el compañero Moreno, Guillermo, el otro Moreno, que es el secretario general, que UXA es de SADAI, ¿no? Y desarrollaron un proyecto muy interesante de algo que voy a hablar después y que es fundamental, que es el encuadramiento de los trabajadores tecnológicos. Es decir, en Argentina, el mundo cambia hacia una apropiación mayor de la tecnología en el uso, digamos, en el trabajo, y los encuadramientos que tienen la vieja historia nuestra, la historia que debemos, por supuesto, recordar y además honrar, necesita revisarse porque está cambiando la estructura de la producción. Y por lo tanto aparecen nuevos actores que el espíritu que dio origen al movimiento obrero a través de Perón debe ser conservado, y para eso hay que entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad. No vaya a ser que cuando está pasando, que terminemos encuadrando dentro de las organizaciones gremiales a un porcentaje muchísimo menor que la cantidad de trabajadores que existen, simplemente porque no tenemos la capacidad de redefinir qué significa estar encuadrado laboralmente, ¿no? Bueno, entonces, Ceci tiene una interlocución interesante. Nosotros lo hemos invitado a Carmona, que es el actual presidente, a que participe de una jornada que vamos a hacer en el foro dentro de 3 horas, no importa. Pero creo que en la discusión los empresarios de las empresas tecnológicas chicas, los startups, que hay muchos en Ceci, tienen que hacer un aporte porque se necesita que los trabajadores no sean cuentapropistas con ínfulas de Bill Gates, que es lo que son ahora, sino que sean parte de una estructura de trabajo a la cual, como todo el resto de trabajadores de cualquier sociedad, y en especial de la nuestra, deben rendirse y la sociedad debe protegerlo en su condición de tal, ¿no? Este es un tema que simplemente lo escribo después y creo que hay que discutirlo muy fuertemente. Pasa lo que va a hacer la Argentina, una parte de eso pasa por este tema, creo yo. Bueno, un párrafo al periodismo informático. El periodismo informático, es decir, durante muchos años en Argentina hubo un periodismo dedicado a la informática. No esos folletos disfrazados de informe que muestran que bueno es el programa que hizo la empresa Pirucci en 17 colores y que dicen que si usted lo usa va a poder pestañear y va a poder hacer esto. No es, sino el análisis crítico de qué sucede. Ese periodismo informático tuvo una persona a la cual invité hoy y que no vino porque está muy viejito, que es este señor que está acá, que se llama Simón Pristupín. Simón Pristupín es un muchacho que en los años 70 creó un periódico que se llamó Mundo Informático. Quizás algún viejo se acuerda, que era un periódico de opinión. Él, por su personalidad, lo apuntaba más al tema de los análisis técnicos y los análisis de orden de pensamiento. Pasaron muchos años, pasaron como 150, porque era quincenal, 150 ediciones, se imprimían relativamente mucho, 8.000, 9.000 periódicos, era un tabloide de 8 páginas, 12 o 20 páginas, y en un momento que ya no daba más, pobre Simón, que es amigo mío hace muchos años, yo le propuse que me transfiriera a Mundo Informático, y yo fui director del Mundo Informático varios años más, que le di la impronta de esta discusión que estamos haciendo, hasta que a mí también se me acabaron lo que me sostenían a la vista y tuve que perder. De todas maneras,
este periodismo informático sigue vigente de alguna manera, más ampliado, en esta revista que yo saco hace muchísimos años, que se llama Mi Club Tecnológico, que muchos de ustedes o algunos de ustedes conocen, que tienen 60.000 seguidores en internet y que ha publicado ya, con el auspicio y el apoyo de la Universidad Tecnológica, 53 ediciones en donde se discute técnicamente lo que hay que hacer. Porque el problema principal de la tecnología es discutir no qué es lo que viene, sino qué hacemos con lo que viene. Y esto tiene que ver con eso. Bueno, era un pequeño, digamos, aparte para saber que existe esfuerzo como para poder instalar y difundir los problemas de la tecnología en general. Yo los invito, de corazón, tenemos más de 1.200 artículos en el sitio web, tenemos en Facebook 60.000 seguidores, en el sitio web hay 1.200 artículos, se pueden buscar. Les invito a que lo usen como consulta, que si quieren hablar de nanotecnología, pongan nanotecnología y vean 7, 10 o 12 artículos a los que hemos entrevistado. Es una base de datos sobre el conocimiento tecnológico muy importante. Que entre otras cosas, voy a hacer un honor que siempre hago, pero esta vez tengo la desgracia de que esté presente, al cual voy a honrar, sirvió para que la valoración de un compañero que llegó a presidencia de Tela me llamara por teléfono un día, no miré por otro lado esa voz, me llamara por teléfono un día y me dije: Jorge, ¿tú que andás con eso de la tecnología, no podemos armar algo en Tela? Y durante el tiempo que estuvo él, hicimos lo mismo que hacemos en el Club Tecnológico, lo hicimos en Tela y produjimos un volumen importante de información que tuvo algún valor. Después vinieron otros tiempos, vinieron otras imágenes, otra manera de pensar para qué servía Tela, y bueno, el compañero que es, por supuesto, Martín García, Martín no estuvo más y al poquito tiempo de estar Martín, por las mismas razones no estuvo yo, en Tela. Pero eso existió, sigue existiendo. El espíritu que armamos eso sigue existiendo. Bueno, vamos a un tema polémico. ¿Hasta ahora siguen bien? ¿Sí? No se me rompió nadie todavía. Hubo uno o dos que se cabecearon, pero no sé qué son. No es buena charla. ¿Cómo? No es por la charla. ¿No es por la charla? Bueno, gracias. Yo no sé si ustedes quieren que paremos y charlemos un poco de las cosas que hablamos. ¿Sigo adelante? No, vos redondeala. Yo mientras anuncio que hay 7.200 personas que visitaron tu exposición. ¿Puedo decir una palabra igual? No. Bueno, Para que uno se asuste un poco. me alegra mucho. Este es un tema básico, que es el tema de informática para todos. Bueno, posiblemente diga algo quien tiene el mayor, digamos, cantidad de trabajo y mérito de hacerlo, pero yo anuncio el problema. El problema es que cuando llegaron las computadoras y la informática y el uso, estaba fuertemente limitado por la capacidad adquisitiva a la sociedad, digamos, el conjunto de la gente, la capacidad adquisitiva de aquellos que podían comprarse una computadora. Con lo cual, en los primeros años, había un cambio, una brecha económica y cultural enorme entre aquellos muchachos o padres que querían que los hijos tuvieran, que era el paradigma de ese momento, computación en inglés para ser los hombres de los triunfadores de mañana, y los que, aún creyendo eso, no tenían ni la capacidad de adquirirlo y muchas veces ni siquiera la conciencia de que tenía esta tecnología. Hablo del principio de las PC, ¿no? Los años 80. En ese momento se planteó una necesidad muy importante, que era la necesidad de cómo lograr revertir esta situación. Y hay un enorme desarrollo hecho por Infoworkers, que es una asociación civil que preside Horacio, que también es un amigo mío de hace muchísimos años, un hermano para mí, que en realidad intentó plantear, digamos, ir en contra de esa corriente que a esta altura de los acontecimientos tenemos que reconocer que ha ganado a mucha gente, digamos, a pesar de nuestros esfuerzos.
Vamos a ver qué se ve por acá. Acá está Infoworker, este es el logo. Y acá hay algunas de las cosas que hizo Infoworker, lo voy a mencionar muy poquito, quiero que lo diga Horacio. Luchó mucho contra los call centers, que era una forma de explotación vergonzosa, que en épocas de enorme crisis hizo que la gente joven, financiada en su educación por todos nosotros, porque en esa época todavía la educación era pública, terminaban contestando en un teléfono a un señor que no sabía manejar la computadora en Tailandia. Y eso hizo lo que pudo. Muy difícil, pero hizo eso. Y después trabajó con un tema muy importante que es la alfabetización informática. Nosotros, Infoworker, planteamos una diferencia muy grande. Si ustedes entran en Wikipedia y ponen alfabetización informática, van a poder ver la diferencia que hay entre alfabetización informática y lo que el sistema llama alfabetización digital, que es algo muy distinto, es lo mismo que las tecnologías, muy distinto, porque mientras la alfabetización digital plantea el objetivo al uso de los equipos y la tecnología, la alfabetización informática plantea el tema a nivel de cultura, de apropiación de la cultura, de utilización de la tecnología. Es distinto. Bueno, hubo muchas cosas que se hicieron, lo voy a dejar a Horacio cuando llegue el momento. Acá estamos hablando de alfabetización informática. Hubo dos momentos fundamentales, digamos, dos ejes. Durante varios años nosotros hicimos la alfabetización informática en la ciudad de Buenos Aires, a través de una estructura en donde el intendente estaba Ibarra en ese momento, y en la estructura de jefes y jefas nos dieron 50 compañeros que nosotros capacitamos, a su vez multiplicar. Varios miles de personas se formaron, muchos miles de personas se formaron a través de ese primer esfuerzo de varios años. Y el último esfuerzo importante que hicimos fue en Caleta Olivia, donde vas a hablar vos, donde por los compañeros, digamos, que vos vas a mencionar también, cercanos de allá de Santa Cruz, nosotros hicimos un tema de capacitación informática también interesante, programando Caleta Olivia, Ciudad Informática, que instaló la idea de que la informática, lo que discúlpenme que lo repita, pero es así, no es un proceso de repartir computadoras, sino un proceso de generar una cultura de utilización. Todo esto no lo quiero contar ahora, pero hay mucho material que valdría la pena revisar cada vez que tratamos el problema de la tecnología y de la lucha cultural que hay para que no se transforme en instrumento del enemigo. Esto es importante. En los años en que trabajamos con Infoworker, que ya no recuerdo el año exactamente, posiblemente ahí lo diga si tienen buena vista, nosotros elaboramos un proyecto de ley para declarar la alfabetización informática como un derecho inalienable de todos los argentinos. Eso lo presentamos a un amigo, que es Oscar Lamberto, que en ese momento era senador, y Oscar lo tomó con mucha fuerza, y así fue que se presentó este proyecto con 4 firmas, entre las que estaba Pichetto, que va a ser nombrado seguramente, cada vez va a ser más nombrado en los próximos meses, estaba Oscar Lamberto, estaba Berna y había López Arias. Sí, Marcelo. López Arias. Marcelo López Arias. Los 4 presentaron ese proyecto, gracias por ayudarme, que todavía sigue esperando que suceda, porque bueno, hay cosas siempre más urgentes y más importantes que resolver, pero que en algún momento este derecho, conjuntamente con otros derechos, tienen que ser reivindicados desde el punto de vista de los que estamos de este lado de la brecha. Esto fue algo que hicimos en su momento. A ver si hay algo más de esto. Para todo. Sí, no voy a hablar mucho de este tema, pero porque ya lo dije recién, pero nosotros tenemos una visión muy crítica de cómo se implementó la distribución de computadoras, no porque fuese mala, todo lo contrario,
sino porque fue insuficiente por lo que acabo de decir. Creo que es una tarea pendiente y además creo que al haberla hecho como una cosa pendiente, solamente una parte, en realidad lo que se hizo fue distribuir y socializar un instrumento, digamos, que termina siendo apropiado no exactamente por nosotros. Faltó una pata de lo que se hizo y creo que de eso tenemos que tener conciencia. Yo no sabía que había 7.000 mirando esto, bueno, pido disculpas, pero digamos, estoy hablando entre compañeros. No, yo creo que, digamos, no lo vamos a poder desarrollar hoy. Creo que ha sido un paso muy importante. Tener un análisis crítico va a permitir mejorarlo. Así es. Creo que es con esa idea con que vos formulás la idea de un análisis Así es. crítico, distinto a los que lo quieren suprimir. No, esto es condición necesaria. Lo que se hizo es condición necesaria. Lo que pasa es que nosotros, que ahora tenemos que pensar que los que de alguna manera seduce de modernidad, de cambio, nosotros somos los actores que además podemos hacerlo porque nuestro eje es el hombre y la felicidad de nuestra sociedad. Y el eje de ello es la apropiación del poder y la concentración en pocos para poder seguir adelante con un sistema que cuenta ya 200 años. Entonces a mí me parece que las críticas tienen que ser bienvenidas y a nadie le debe molestar que un crítico que fue crítico cuando se hizo, también lo que sea crítico ahora con el espíritu que dice que es la necesidad de hacer lo que falta para poder completar cosas que son valiosas, digamos, pero insuficientes. Bueno, voy a entrar al tema de mayor afecto y voy a contar un poquito de la historia, nada más, muy chiquita, que son los trabajadores informáticos. Ya planteé la necesidad de encuadrar a las nuevas formas de trabajo y voy a contar una pequeña anécdota y digamos que tiene que ver más conmigo. Yo, que era un hombre que fui un privilegiado porque era de los tipos que podía ganar muy bien, y de hecho en algún momento gané muy bien porque era uno de las 2.000 personas que sabía cómo usar el cerebro electrónico en los años 60 y 70. Tenía conciencia por muchas razones, mi viejo, que era socialista, siempre lo reivindico, pero que era delegado obrero, en los años viejos, imagínense, mi viejo nació en 1908, me hizo heredar la conciencia del trabajador, de lo que es un trabajador y los derechos que tiene. Esto que todo el mundo habla hoy, bueno, yo lo tenía. A pesar de ganar bien y a pesar de que para mí era más fácil caminar por el lado de ser el Bill Gates argentino y no ser un laburante que discutía esto. Con ese espíritu armé un gremio en el año 1973 hasta el 76 que se llamó Asociación de Trabajadores de Procesamiento de Datos. Un gremio que juntaba a los trabajadores de procesamiento de datos, perforadores, programadores, analistas, lo que viniera en ese momento. Claro, yo no sabía nada de gremialismo. Entonces, empecé a recorrer, llegamos a tener 1.000 afiliados reales. Yo empecé a recorrer los grandes centros de cómputo, recuerdo una conversación que me ayudó a entender con el negro Smith en Luz y Fuerza, la cual no conocía, que era informático el negro, y que me explicó que el gremialismo en Argentina, Perón lo inventó, voy a decir cosas que muchos saben, pero yo no lo sabía en ese momento. Inventó, digamos, la organización por la actividad principal, porque eso le fortalecía la estructura para la defensa del trabajador, y que todo gremio horizontal, y el que yo quería instalar junto con los compañeros, lo era, en realidad debilitaba la fuerza esa. Entonces me explicaba, mira, el informático que trabaja en Ceiba es de Ceiba, no es informático. Y yo abría la boca y decía, gracias. A pesar de eso, todos los compañeros se afiliaron, lo sostenían con la cosa, no teníamos cómo. Y el escalafón que habíamos hecho para este protogremio se transformó
por obra y gracia de algunas circunstancias que quizás otros cuenten, Bonetti va a hacer alguna referencia seguramente, se transformó en la Convención Colectiva de 1975 en el escalafón de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, que fue el primer gremio en la Argentina que tuvo un escalafón, digamos, específico para el tema informático. Yo creo que la ATPD, Asociación de Trabajadores Profesionales de Datos, fue el primer gremio en el mundo del tema informático. Si no es el primero, le pegan el poste. Creo que es el primero. Y bueno, el orgullo que queda de eso es que muchos años después, hoy, ese antecedente ha servido para que en este momento exista una corriente que funciona en el mismo orden que esa yo diría, rareza de los años 70 en algunos compañeros, que fueron varios, entre ellos él, llegó a transformarse en un cuasi gremio que el 76, digamos, agotó. Entonces, acá hay unas, bueno, si ustedes ven trabajadores informáticos, ese pibe buen mozo que está ahí soy yo, a los 17 años en el Banco Ciudad, no, en el Banco Nación, trabajando de programador, con mi título de 1401 del año 60 y algo, no me acuerdo, que era una tarjeta Holiday que decía es programador 1401. Bueno, ese era trabajador. En los 70 lo que hubo, por eso está la figurita, es una gran cantidad de institutos Pitman para formar perforadores, programadores, analistas. Algunos salieron buenos, algunos salieron regulares y la mayoría en realidad usufructuaron de estas instituciones, usufructuaron una demanda de que eso se veía, digamos, este trabajo se veía como una salida laboral relativamente corta y con mucho dinero, que algo de eso había, pero había de todo. Eso fue los 70. A ver qué sigue. Bueno, y después apareció la TPD con dos recuerdos muy chiquitos. Uno de ellos es un título firmado por el profesor, que era el compañero Horacio Bocio, y otro era el boletín que sacábamos con mimeógrafo, dándole vuelta, donde contábamos cosas. Yo me acuerdo que en un momento dado di una conferencia, porque nosotros nos ha emocionado mucho, di una conferencia, no sé qué era, se llamaba Rami Guzmán. Era un hombre de los sectores del gremialismo, del laborismo israelí. Yo digo porque una de esas, alguien me puede ayudar en eso, años los 70. Y el hombre vino acá y nos bajó línea, hablaba castellano, nos bajó línea un montón de gente sobre el valor que teníamos de lo que estábamos haciendo. Después no lo vimos nunca más, no sabemos quién es, pero digamos, para nosotros en ese momento pareció como si fuera una cosa maravillosa. Disculpen la emocionada, ¿no? Pero es así. Bueno, en los años 80, me voy un poco para atrás, hay otro tema importante en el encuadramiento de los profesionales, que es el tema de los consejos profesionales. Después del 83 surgió una línea que era profesionalizar, como lo que hace el consejo de los escribanos, de los abogados, creo que tienen, que es sacar una matrícula y con la matrícula solamente pueden trabajar en el tema. Como siempre me pasa a mí, no fue una voluntad mía, pero como siempre me pasa a mí, me agarraron. Yo tenía la matrícula número 2 del Consejo Profesional, que hoy existe todavía de ciencia informática. La sigo teniendo, la matrícula. Fue un intento abortado. No sirve para lo que nosotros hacemos. En primer lugar, como pasa con los ingenieros, la capacidad de los ingenieros tampoco tienen un consejo profesional, digamos, en general, de todas las especialidades. La velocidad con que se transforma los conocimientos que hay que tener y las responsabilidades que hay que tener hacen imposible encuadrar, porque, digamos, dicho un ejemplo, un ingeniero civil o un escribano hace un protocolo mal y existe un procedimiento para castigar ese mal protocolo, pero un programador que aprendió en la Academia Pitman, lo aprendió en la casa, programa una app que ahora está de moda y funciona mal, es imposible traerle una responsabilidad de orden profesional. Entonces la profesionalidad en realidad solo se expresa como trabajador. Es decir, por supuesto que el que trabaja tiene una responsabilidad y además, si tiene una responsabilidad, tiene que tener un derecho.
Entonces ahí está el encuadramiento de los trabajadores informáticos, ¿no? Entonces esto es una entrega de títulos, porque hubo mucha gente que se enganchó, que hicimos en la Universidad Tecnológica, en el aula magna, cuando la decana, Rosa Meyer, era peronista y no el que está ahora, que es de Franja, hace varios años. Me perdonen los 9.000 que me están escuchando. Bueno, en el día de hoy los trabajadores informáticos, simplemente voy a mostrar. Hay gente, Unión Informática se llama, que quieren hacer un gremio horizontal. Creo que se equivoca, como me enseñó a mí en su momento. Creo que se equivocan, porque van en contra de la lógica de la construcción del poder peronista. Y hay otros, que después vemos, esencialmente la UOM, digamos, mayor vínculo tenemos, que por ese viejo escalafón del año 75 tienen un espacio junto con la electrónica para encuadrar a los trabajadores informáticos. Ya van a saber este hombre que está acá en una manifestación que hicieron frente al CESI, es Roberto Bonetti, que tenemos su testimonio como para poder digamos, verlo, ¿no? Con respecto a esto. Bueno, vamos con informática y la política y casi terminamos. O sea que vamos bien, estamos muy lentos. Yo diría que habría que redondear. Redondeamos. Porque después viene lo de Bonetti, bueno, lo del compañero. Quiero decir, plataforma de gobierno del año 83, el peronismo, que son los otros de los que tienen la actividad, fue el primer partido que tuvo un capítulo dedicado a la informática y a la teleinformática en la plataforma de gobierno del año 83. El que quiera verlo, es el capítulo 12, véanlo, muchas de las cosas que se decían en ese momento siguen teniendo vigencia. Para que los burros, sepan que los burros somos los que estamos por encima de los inteligentes. En esos años se creó la Comisión Justicialista de Informática, que era un grupo de informáticos que hizo una multipartidad informática, que es la segunda. Acá tenemos en el tercer, donde había 5 compañeros, yo era uno de ellos. Yo había trabajado con Luder, yo era el informático de Luder cuando perdimos. Entonces los muchachos me pusieron ahí, junto con otros compañeros. Hicimos todo un desarrollo que quiero decirlo porque había una conciencia política en ese momento, una multipartidad informática, y acá estamos abajo cantando la marcha cuando nos miraban todos, cuando incluso el partido no existía en ese momento. Bueno, otras historias. Ahora vamos a correr un poquitito, así ya terminamos. Esto es importante porque también en el Poder Legislativo nosotros hicimos algo. Bueno, yo en el año 85 fui asesor del bloque del PJ en este tema. Acá lo tenemos con Mario Uriori, con quien construimos alguna ley. Hoy Mario falleció. Estando en Caesco hicimos alguna picardía. Ahí lo ven a Eduardo Vaca, del cual éramos amigos, y nos llevó una ley también importante sobre una Comisión Federal de Informática que nunca salieron, pero bueno, me empujó, junto con un tipo que ustedes conocen bastante, en donde Eduardo mostró todo un proyecto y de la Rúa hizo exactamente lo que hizo toda su vida, que es nada. O sea, dijo Blue y nada más. Y al final vemos ahí la Comisión Justicia e Informática en una reunión que hicimos en el BAUE en el año 85, con la presencia de Carlitos Grosso, que era uno de los referentes de la renovación en ese momento. Bueno, épocas viejas. Cierre de la renovación, bueno, puede ser. Hombres malos, hay hombres, para los que están viendo en televisión, hay hombres malos que dicen cosas acá. Bueno, bastaría hablar del nuevo milenio. El nuevo milenio, si tienen ganas, me gustaría que vieran básicamente este dibujo animado.
Lo traigo a un veedor de las cosas, que es Harley, que dice esto: quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Y quiero leer dos frasecitas peronistas con las cuales quiero cerrar, por suerte, para que se alivien. Digo esto: no hay que mirar el futuro, hay que construirlo. Lo haremos mejor que los otros porque somos mejores. Volver a Perón significa enarbolar por la bandera doctrinaria que es intemporal y que nos identifica como peronistas. Trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nada más. Ahora escuchamos lo que dejó grabado el compañero Bonetti, así finalmente le damos la palabra al compañero Bocio para que él concluya esta reunión. Vamos. Bueno, en principio pedir disculpas que no puedo estar presentes. Había comprometido mi presencia en este evento que lo considero realmente importantísimo por los temas que aquí se tratan, pero bueno, lamentablemente a veces en la vida de los dirigentes sindicales surgen cuestiones que son superadoras y lamentablemente se me puso con otra reunión a la que no puedo dejar de asistir y eso no me permite estar presente. Pero no quiero dejar de pasar la oportunidad, primero para reiterar mis disculpas y saludar a todos los presentes, compañeras, compañeros, y también dejar un relato de la importancia que para nosotros como organización sindical tiene un evento de esta naturaleza, dado que la Unión Obrera Metalúrgica desde hace varios años viene discutiendo la representación de los trabajadores de informática, fundamentalmente los trabajadores del software, trabajadores que lamentablemente a día de hoy, siendo una de estas tecnologías más innovadoras y más importantes que existen, los trabajadores están precarizados porque no hay convenio que los rija, salvo uno que es el trabajador de la empresa ANEC, que justamente en el año 2013 la Unión Obrera Metalúrgica logró convencionar a estos trabajadores dentro de su convenio colectivo, llegando a poner sobre la categoría máxima de la Unión Obrera Metalúrgica, que es el técnico de sexta, poner 12 categorías más, que incluyen hasta los ingenieros en software. En esto tengo que destacar la invalorable colaboración del compañero Jorge Sacanini, un compañero que tiene mucho que ver con esto que discutimos, dado que nuestro convenio, en el técnico de sexta, aunque parezca mentira, que es un convenio del año 75, tiene incluido a los trabajadores de estas tecnologías informáticas. Y eso fue gracias a que en esa época una intervención del compañero Jorge Sacanini que entendió que había que discutir esto que era incipiente en la República, pero que iba a tener un crecimiento importante y que ya había que incluir a sus trabajadores. Bueno, eso quedó plasmado en nuestro convenio y hace, ya digo, un par de años nuestra organización lo tomó, tratando de que se reconozca esto y poder convencionar a los trabajadores para que tengan condiciones de trabajo y reglas de trabajo que son fundamentales aparte del salario. Así que para contarles un poquito cómo fue esta historia, nosotros, particularmente yo, con algún otro compañero, estuvimos en principio tratando de hablar con la empresa IBM, realmente no conseguimos la más mínima posibilidad de hablar con ninguno de esta empresa. Tuvimos un poquito más de suerte con la empresa NEC. NEC sí realmente nos atendió, nos escuchó durante bastante tiempo. Cuando entendió nuestras razones, se decidió abrir una mesa de diálogo con técnicos de la Unión Obrera Metalúrgica y técnicos de la propia empresa, de NEC. Trabajaron alrededor de 8 meses y elaboraron un convenio, que es un convenio por empresa, pero como dije anteriormente, tiene determinadas las funciones, las categorías laborales, las tareas de cada trabajador, el reconocimiento de la paritaria metalúrgica, y este convenio ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo, y a lo que puedo decir que es el único convenio homologado en el país sobre esta rubro. A partir de ahí, como hay otros gremios
que también estaban reclamando lo mismo. Este es el caso de los compañeros de UTSA, son los compañeros que representan a los trabajadores de propiedad intelectual, por ejemplo, los compañeros trabajadores de SADAIC. Esto nos llevó a que, en vez de estar disputando los gremios la representación, a quien le cabía la representación de los trabajadores, es que entendimos que primero teníamos que ir por el convencionamiento de los trabajadores, que era darle la solución justamente a quienes estaban a nuestro criterio o están a nuestro criterio precarizados. Por eso creamos una confederación de gremios informáticos, justamente entre la Unión Obrera Metalúrgica, los compañeros de UPSA y los compañeros de ASINRA, que son compañeros supervisores de la industria metalúrgica. ¿Y cuál es el criterio? Quizá muchos les extrañará por qué la Unión Obrera Metalúrgica reclama a estos trabajadores. Porque evidentemente, primero porque está en nuestro convenio desde el año 75, y segundo porque conforme a estudios que yo no tengo el alcance técnico para decirlo, pero sí me lo han explicado muy detalladamente quienes entienden en la materia, entre ellos el compañero Jorge Sacardini, el software no es algo independiente del hardware, y el hardware es un aparato absolutamente metalúrgico y que está incluido dentro de lo que es la rama 8 electrónica, que es una de las 22 ramas que tiene el convenio colectivo metalúrgico. Así que bueno, esto es un poquito la historia de lo que nosotros entendemos y sabemos y queremos seguir trabajando en esto. Por eso lamento muchísimo no poder estar en este lugar, pero no quería dejar pasar la oportunidad, y seguramente habrá otras en que nuevamente comprometeré mi presencia, y espero que en esa sí poder concurrir para seguir debatiendo estos temas que son de vital importancia para la industria, porque ninguna industria que se pretenda desarrollar puede ser ajena a sus trabajadores, porque son parte de esa industria, y es lógico que las empresas que hoy están en el desarrollo de toda esta tecnología tengan, así como lo tuvo NEC, la voluntad, la seriedad de reunirse con las organizaciones sindicales a los efectos de pactar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, algo que es absolutamente necesario para cualquier industria que se pretenda desarrollar integralmente. Muchísimas gracias. Codo a codo con los trabajadores, que han conseguido un escalafón extraordinario. Tiene una tradición cultural, Claro. Por eso todo el autismo lo piensan, pero lo desarrollan en Alemania y en Suecia. Claro. Porque por la tradición de organización y cultural no se puede dar una en Japón. Bueno, ahora le pedimos al compañero Bocio que exponga, digamos, que agregue lo que él quería comentar en relación a esta temática, como presidente de InfoWorkers. Sí, cuando Jorge me dijo de participar con ustedes, me dijo que esta es una clase abierta, ¿no? Así es. Y estoy en el peor concepto, porque primero habló del titular, después habló del asociado y después del asunto. O sea, ¿dónde me meto con todo este lío que armaron los dos? Jorge también expresó recién que está muy entusiasmado con que hable de InfoWorkers. Realmente, como esto es un ambiente peronista que le interesan mucho a las personas, me gustaría hablar un poquito del inicio de los no de la informática, sino de los informáticos. Llegando, si es posible, lo voy a tratar de hacer rápidamente, a ver si puedo un cachito también de InfoWorkers, llegando a esa maravillosa cosa que fue la TFD, la Federación de Trabajadores de Procesamiento de Datos. También, refiriéndome a las verdades que dijo Jorge, dijo una gran cosa: los gerentes del sistema contrataban a una empresa, IBM en este caso, porque si te salía mal la cosa, la culpa no era la más prestigiosa. Yo llevo 30 años de experiencia en sistemas y tengo una medallita. Nunca contraté IBM y la saqué de Telefónicos. Entonces, no porque fuera malo con IBM, sino porque tratar de contratarlo mejor. IBM no era lo mejor.
Entonces puse profesionalismo, puse conciencia de lo que estábamos haciendo, un equipo de trabajo, y trabajamos con máquinas que decían que no servían y que sin embargo eran muy superiores a todo lo que ganaban el día. ¿Cuál es el problema del informático? ¿Cuál es históricamente el informático? El primero, mucha gente dice, bueno, es una profesión nueva. Es una profesión de muchas aristas, de muchas funcionalidades, y eso complica la situación de gremialismo, de sentirse juntos, de cómo trabajar. El problema es un poquito mayor. Si ustedes le preguntan a un almacenero, que él le dice perfectamente, lo mismo un abogado, un médico, un diariero, lo que ustedes quieran. Si ustedes le preguntan a los informáticos qué somos, generalmente contestamos diciendo qué es lo que hacemos, que es distinto a lo que somos. Y bueno, eso es una cosa difícil, tan difícil que desde el año 75, ¿no? ¿Por qué la TPD? 75, TPD, hasta el discurso de recién de Roberto, aparece una empresa con características de agremiación. Una empresa. Eso quiere decir que de alguna manera más allá de los intentos de la TPD, más los intentos de UOM, otras asociaciones, más los intentos de agremiación de algún tipo de agremiación profesional, como fue el Consejo Profesional de Ciencia Informática, del cual en algún momento fui vicepresidente, estamos sueltos. Estamos sueltos. ¿Por qué? Y yo creo que el principio fundamental es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? De las empresas proveedoras. Porque lo dijo hace un rato. La capacitación, más allá de la firma y todas las cosas, la capacitación estaba hecha por empresas proveedoras. ¿Qué querían las empresas proveedoras? Capacitar gente que llegara a sus máquinas y que además fueran incapaces de resolver bien el problema si ellos vendían más máquinas, diciendo que la solución era una máquina más grande. Entonces, eso nos trajo una complicación. La otra división es la división entender. Cuando hablamos de un producto de computación, decimos el sistema de computación. Y no existe el sistema de computación. Existen los sistemas y la computación. Yo vengo del lado de los sistemas. Jorge es un experto en el área en la aplicación y en la resolución y en el desarrollo de elementos de computación. ¿Trabajamos juntos? Sí, creo que trabajamos juntos. Yo vivo de la computación, no de los sistemas. Pero en definitiva son dos conceptos distintos. Esa formación que en los años 70 teníamos los que nacimos a este mundo, yo no me acuerdo cómo que era computación o sistema, a este mundo maravilloso, que permitió de alguna manera ampliar el rango productivo de cantidad de empresas. Piensen ustedes, en el año 60 un banco tenía 5 productos. 5, 6 capaz. Hoy un banco tiene 200 productos. No se podría hacer si no se hiciera la computadora. Por más que pusiéramos gente, porque aparecen los rendimientos decrecientes. El otro, alguna serie de incapacidades. Un mentor de la educación en la Argentina, no lo quiero mucho, por eso no lo voy a nombrar, me dijo una vez, le pregunté, ¿qué es una persona de sistema? Y me dijo todo lo que rodea a un computador. Yo uso un sistema para entender con estructuras y con razonamiento de comportamientos y actividades cualquier cosa que no tiene computador. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No importa, todo lo que rodea al computador es nuestro del sistema. Miren cómo chicaron una cosa. Resulta que para ir a discutir con un empresario, con un banquero, con lo que sea, qué es lo que le correspondía, ahí estaba otra profesión. No era del sistema, no intervenía en la computación. La transformaron en una herramienta, claro, algunas profesiones se aprovecharon de eso y bueno, la utilizan bien y está muy bien. Hicimos nosotros, desde el lado de esos trabajadores, de esas personas que aparecían en un mundo nuevo, todos dispersos. Bueno, en un momento dado apareció Jorge, casi nos conocíamos, yo trabajaba en un banco, en el área de sistemas, porque usaba las máquinas de ese banco, y un día me dijo, che, voy a crear la TPD. Mamita, ¿qué es eso? Vamos a reunir trabajadores para unificarlos y ver qué somos y cómo somos y qué podemos hacer para trabajar orgánicamente. Maravilloso. Y nos juntamos contra el grupo de gente. ¿Qué pasó? ¿Qué es la CGT? Y bueno, pareciera, ¿qué es la CGT? Perdón, la TPD. ¿Qué es la TPD? Después de lo conversado acá, pareciera que es, y lo que dijo Roberto hace un rato, que está muy bien, es la que generó
el primer escalafón. Y yo te digo modestamente que fabricó muchas otras cosas con el escalafón. Lo primero que fabricó la ruptura de la enseñanza con respecto a IBM. Porque por otro lado estaban las universidades, donde yo me nutrí, yo soy licenciado en informática. Donde yo me nutrí. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo trabajaba, cuando me recibía, trabajaba en el área, tenía que esconder el título. Porque el pibe que estaba arriba mío, que hoy es amigazo de toda la vida, el pibe que estaba arriba tenía miedo, porque venían los tipos de las universidades y él corría peligro. Entonces todo lo que venía de la universidad no servía. El método no servía, había que buscar la forma que se hacía siempre, que era lo que había enseñado IBM u otra máquina para llegar a sus máquinas. Entonces los sistemas, las cosas no andaban mal, las cosas no daban resultados, y la culpa quién la tenía, y que la máquina chica. Y el TPD lo primero que hizo fue, o lo primero, una de las cosas que hizo es, vamos a capacitar gente. Y le sacamos la capacitación a IBM. Y sabe, con una diferencia, lo hacíamos gratis. Cosa que no sé si es buena, pero lo hacíamos gratis. No sé si es buena porque lo que es gratis no vale a veces. Y entonces, eso trajo unos problemas. Pero sin embargo, pasado el tiempo, gente que tenía muy buenas posiciones dentro de las empresas, me llamó, gracias a ustedes, estoy acá. ¿Qué pasó? La primera cosa fue una independencia del trabajador de la empresa proveedora. Lo sacamos de ahí adentro. Eso es un logro, bueno, ustedes vieron un titulito por ahí que dábamos en el momento, y que además, como dentro de esa organización había gente de cierto prestigio, de cierto conocimiento del mercado, lo promocionamos y esos agentes además tenían trabajo. El otro problema que tiene el trabajador para ser agremiado, para estar ahí, es la amenaza permanente. En un gremio, no importa cuál, una vez cuando presentamos un escalafón, como quería nombrar Bajor, que era muy importante, me amenazaron con tirarme del octavo piso. ¿Por qué? Porque las empresas, en definitiva, negociaron con el gremio ¿para qué? Para que darle una serie de cosas a cuenta de quedarse con el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema manejaba la institución. Nosotros, como estamos continuamente, los analistas sobre todo, estamos continuamente conversando con cada uno de ustedes, sabiendo lo que hacen, ya sabemos cómo hacen todo. Sabemos dónde están los errores y dónde están las lecturas. Y además de eso, cambiamos algo que es fundamental, que son las relaciones personales. Entonces, aquel señor que tiene poder, porque habla por teléfono con alguno, ahora no tiene, y logra resultados, no tiene que esperar que se lo dé la computadora. Es un problema. ¿Y qué es lo otro que logramos en la TPD? Definir las funciones. Dijimos que un analista era tal cosa, dijimos que un programador era tal cosa, que un codificador era tal cosa, que en esa época se usaba, como bien dijo Jorge, la tarjeta perforada. Lo de la mosca no se lo creo, pero pero está buenísimo, pero pudimos definir todas esas cosas. Por eso es cuando la gente íbamos a lo que ellos iban a un lugar y mostraban esto, la gente se quedaba asombrada. Por eso hubo más de 1000, cuando uno dice hubo 1000, ¿cuánto dijiste? Alrededor de 1000 personas asociadas a la TPD, parece una cifra chiquita, ¿no? Bueno, en el año 70 no había mucho más de 1000 personas trabajando dentro del área de computación, no había mucho más. En las áreas operativas, capaz que, como bien dice Jorge, en las áreas de registración. Pero las áreas de registración de datos, donde teníamos las tarjetas perforadas, ¿qué pasa? El tipo arrancaba su trabajo a las 5 de la mañana y terminaba a las 3 de la mañana del día siguiente, entonces no tenía tiempo de cambiarse. No tenía tiempo de participar en este tipo de grabaciones, salvo las extensiones continuas. Entonces, el gran trabajo, por eso yo dije algún día, Jorge conversando, estaba haciendo su libro, y me dijo la TPD, yo le dije, mira, y llegó la TPD no es la TPD, y llegó la TPD, y nos cambió fundamentalmente los conceptos de existencia. Hizo que un grupo heterogéneo, pero tremendamente heterogéneo, ideológicamente heterogéneo, no eran todos peronistas, culturalmente heterogéneo, se juntara e hiciera un producto común que fue exitoso. Lo dijo Roberto recién. El mismo escalafón que nosotros prestamos en aquel momento,
por supuesto, accionado la necesidad de la época, no existía más de datos, o sea, no había administrador de base de datos. Está todavía funcionando. Y eso yo creo, eso, y el advenimiento de todas esas otras organizaciones posteriores a la TPD, que murió en el año 76, no me imaginamos por qué, que murió en el año 76, aparecieron después del 80 y pico, aparecieron otras de ellas como el Consejo Profesional, que en realidad no funciona, por lo que dijo Jorge, pero no funciona además porque es un coto de casa. El Consejo Profesional dice, yo quiero que todo el trabajo sea para mí. Eso no funcionó. Si hubiera definido las funciones, si hubiera funcionado cosas, hoy estaría más tranquilo. De todas maneras, el coto de casa terminó y falta gente para el coto de casa. Así que, y el otro problema que hemos tenido, trabajadores, fuimos siempre trabajadores, sea cual sea nuestra función, dentro del ámbito, es que en el área de sistemas siempre se trabajó a buen sueldo. Y siempre faltó gente, o sea, en algunos pedacitos, pero siempre faltó gente, y la gente se junta en la mano, no se junta en la olla. Y entonces, bueno, no creció esto, y Roberto dice, hay una empresa que tiene escalafón firmado por nosotros. Esto es lo que quería hablar. Tenemos que ir redondeando. Bueno. Cierra. 2 minutos. Sí. 2 minutos. El otro tema es InfoWorker. Un amor de Jorge. InfoWorker, ya lo dijo Jorge, armó miles de usuarios, de personas que se apropiaron de la tecnología. Miles de personas que se apropiaron de la tecnología. La última grande que hicimos fue en Caleta Olivia, con toda una estructura, pero la adquisición, la apropiación de la informática se hace cada vez más fácil. Y además esas computadoras que se repartieron, yo creo que repartir dar una computadora a un chico es un hecho de necesidad y es un hecho de merecimiento del chico que está en un colegio, para evitar las diferencias abismales que suele haber. Empoderamiento. El empoderamiento, muy bien. El empoderamiento es fundamental. Entonces los señores grandes ya no tienen las cosas. El InfoWorker en los últimos tiempos se dedicó a ¿qué? A enseñar, a trabajar a personas dentro de las empresas, a personas de electrónica, a personas de informática. Y yo creo que paulatinamente InfoWorker va a tener que ir hacia aquí, más allá de que todavía por razones de desconocimiento no podamos ir discutiendo. Pero bueno, creo que Jorge, mucho que hablar.